Hace un par de años pasaba por aquí el Arteon, una berlina de aspecto espectacular a la que le sacamos algunas pegas en cuanto a dinamismo, posición de conducción y sobre todo relación entre la pegada que te daba el motor versus su estética. Y es que a este aparato de líneas espectaculares le pegaba tener una versión gorda y potente. Pues bien, Volkswagen parece haber puesto remedio a algunas de estas reclamaciones. Soy Guille García Alfonsín, esto es Powerar con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba del Arteon R. Lo curioso del tema del restyling del Arteon es que ha llegado justo cuando ya estamos viendo el canto del cisne para este modelo y para los modelos de combustión de Volkswagen, porque en cuestión de 2 o 3 años este coche va a ser sustituido por el ID Vision y el ID Space Vision, si no me acuerdo mal, ese era su nombre, que son dos versiones eléctricas de una especie de sedán con caída de techo fastback estilo coupé, parecido al concepto de este aparato, pero ya totalmente eléctricos. Así que si uno quiere comprarse un Arteon o algo parecido a combustión, esta es su última oportunidad. Recordemos que este Arteon nació en su momento como sucesor del Passat CC, a su vez versión de techo bajo y más expresión dinámica del Passat de la época, como respuesta al éxito del Mercedes-Benz CLS. Un Passat CC que resultó todo un éxito en primera instancia y que el Arteon no ha podido mantener. El Passat CC cuando llegó al mercado estuvo colocando alrededor de 25.000 unidades anuales en sus mejores años y este Arteon ha bajado un poquito esa cifra y se ha quedado alrededor de 20.000, que es lo que hizo en 2019 y es probablemente lo que hará en 2021 apoyándose también en el restyling del modelo. Son cifras que por sí mismas no justificarían la existencia de una carrocería de este tipo, pero gracias al empujón de este coche en China, donde se colocan otras 25.000 anuales, pues a Volkswagen le salen las cifras para que 50.000, 60.000 con las estadounidenses unidades anuales le permitan justificar mantener en producción este aparato que de otra manera directamente no tendríamos en nuestras exposiciones de Volkswagen, porque básicamente la gente lo que se compra son SUVs, ya lo sabéis. Tras 4 años en el mercado y con otros 4 por delante, los de Wolfsburgo han decidido actualizar el modelo con un nuevo interior, del que ahora te hablaremos, nuevas mecánicas, retoques estéticos, de equipamiento y sobre todo 2 aspectos clave. El primero, una carrocería familiar denominada Shooting Brake, que era el coche que habíamos pedido originalmente para probar, pero que desgraciadamente murió en un accidente en la unidad de prensa. Y el segundo aspecto es la llegada de la versión R de 320 caballos que hoy nos ocupa. El posicionamiento del coche es bastante fácil de comprender en cuanto miras al mercado. El Passat ya no es un coche para hacer volúmenes ni flotas, Volkswagen ya ha dejado de pelearse en el segmento D, lo tiene en producción pues porque ya lo tenía y lo va a mantener hasta que se muera. De hecho, ahora se va a quedar solo con la variante familiar. Y el Arteon ocupa otra posición en el mercado, una posición aspiracional. Un coche de esos que cuando lo miras lo quieres comprar irracionalmente. No solventa las mismas papeletas que un Passat, de hecho es más caro que un Passat, pero enfoca un poco a ese cliente que compra más con el corazón, con el ojo, con la pasión, que la pura compra lógica. Y por meterse justo en ese nicho de mercado va a empezar a pegarse con el 6D4 Gran Coupe de BMW, con el Giulia de Alfa Romeo, con el A5 Sportback de Audi e incluso con el 508 de Peugeot, que también ha jugado con ese formato de carrocería tipo fastback, un poco estilo coupé, con el Kia Stinger también, que va a ser aniquilado también del mercado para dejar paso a un coche eléctrico. Madre mía, ¿hacia dónde vamos? Estamos hablando de un cliente que sobre el papel se ajusta a un padre de familia que requiere el espacio de esas 4 plazas, un gran maletero que va a realizar largos viajes con el coche, pero que también lo va a usar de diario, y que aprecia tanto la estética como la pegada y la dinámica. Vamos, un conjunto de atributos que se ajustaría al arquetipo del aficionado de coches de toda la vida, pero que ya tiene familia. El primer factor que tiene que funcionar para poderte colocar este coche es la estética, y este coche desde el primer momento, desde que se presentó, a mí me parece que es espectacular. De hecho, si tuviese que elegir un coche bonito de la gama Volkswagen, ahora mismo de todos los que están en el concesionario, sin duda sería este. Y yo si miro hacia el pasado y pienso en todos los Volkswagen que se han fabricado, desde el Scirocco, creo que es el único Volkswagen que realmente a nivel estético a mí me encaja, me apasiona, me parece que está bien ejecutado. Tenemos un frontal bajo, afilado, con un capó que se curva para llegar a la calandra delantera de doble altura. Unos grupos ópticos embebidos en la misma con tecnología LED acompañados por una luz de conducción diurna que cruza todo el frontal. Tenemos unas tomas de aire funcionales a ambos lados debajo de los faros para intercambiar calor con los intercambiadores de calor que utiliza el motor EA888. Tenemos también Air Curtains, cortinillas aerodinámicas de aire para reducir el CX del coche. La vista lateral se aprovecha del buen trabajo de proporciones del coche.
Tenemos una única línea de estilo que corta el capó con forma de concha en la parte delantera que prosigue por todo el lateral hasta llegar a formar la cadera trasera, elemento además que domina completamente el diseño y le da fuerza al coche. El arco del techo es elegante y curvo con una caída progresiva hacia atrás, estilo fastback, estilo a la empleada por el Mustang, por ejemplo. Los pasos de ruedas son cóncavos, reflejando mucha más sombra de lo habitual, y solo aquí hay una queja estética con razón aerodinámica. Y es que, a pesar de usar ruedas de 20 pulgadas, que son enormes, seguimos sin ver enrasado el perfil del neumático con la aleta, ni en la vista superior ni en la vista frontal. Por detrás, la placa de matrícula desplazada del maletero, una línea muy limpia, pilotos posteriores con tecnología LED llenos de detalles internos para dar ese toque de diseño van completando el formato del coche. Hay colas de escape, 4, y son de verdad, aunque no mucho. Tenemos un pequeño alerón sobre el portón del maletero y los captadióptricos se sitúan en los laterales sin forzar salidas de aire falsas. Completan con esto un diseño muy bien ejecutado también aquí atrás. Ya hablamos de él hace 2 años, pero me sigo reafirmando. En lo personal me parece un coche espectacular, y en lo objetivo, en lo puramente medible, he de reconocer que el diseño está muy bien hecho, con la única excepción citada del gap entre el neumático y la propia aleta. Cuando probamos el Arteon antes del restyling, hace un par de años, os dije que el interior me parecía muy soso respecto al exterior porque era el mismo interior que tenía un Passat convencional. Y aquí no han cambiado las cosas porque sigue teniendo el mismo diseño que tenía antes. Lo que se ha hecho es incorporar mucha digitalización, que le van a llamar así, a todos los mandos. Y eso a mí me parece que ha sido un error. Para empezar, se ha abrazado la colección de superficies táctiles en lugar de los botones y ruletas que teníamos antes. Un fracaso para la ergonomía y un triunfo para el postureo estético. Así tenemos en el volante superficies capacitivas para cualquier función que no resultan intuitivas, que hacen que tengas que mirar el volante para actuarlas, y que además por accidente las puedes incluso activar con la palma de la mano a medida que giras el volante. Tenemos una ruleta del volumen que ya no está, y a favor de eso ha quedado un mando táctil que encima no funciona siempre porque se vuelve un poco loco con el funcionamiento de Android y a veces directamente no quiere ni subir ni bajar la música. Todo esto son pequeños errores que también vemos en el climatizador, que también es táctil. Y si bien todo esto trata de proyectar modernidad en el interior, a mí me supone un paso atrás respecto a la ergonomía que tenía resuelta el coche anterior. Al menos las luces siguen siendo físicas, por el momento. No ha cambiado la posición de conducción, seguimos teniendo el mismo problema que tenía en el Arteon convencional de antes del restyling, y es que la columna de dirección le falta bajar, para mi gusto, 1 centímetro, poco más, y acercarse 1 centímetro o 2 más al torso. Y esto tiene una razón técnica de ser. El uso de la misma plataforma MQB del Passat, del Golf y compañía, mezclada con un coche donde se va más estirado y con las piernas más alargadas, pero con la misma relación de posición y ajuste de la traviesa del salpicadero versus el asiento, hace que no puedas tener el volante en todos los sitios que a uno le podría gustar. Cito aquí que es un tema muy personal mío por mi postura de conducción, pero es un tema que creo que es importante y relevante, así que si te vas a comprar este coche y mides alrededor de unos 75, lo que te recomiendo es irte al concesionario, sentarte, probarlo, hacer unos kilómetros y ver si de verdad te encuentras a gusto, o te pasa como a mí, te falta un pelín para llegar al volante bien cuando tienes situado el culo justo donde quieres. Lo que no falta es espacio en las plazas delanteras. Tienes espacio vertical, así que te cuesta llegar al techo de cristal en este caso. Tienes espacio transversal, vas sentado prácticamente como en cualquier Volkswagen. Y en cuanto a visibilidad, tienes pilares relativamente finos, tienes buena visibilidad hacia adelante, vas sentado bajito. Además tienes este abrazo de que el techo va cayendo y te hace sentir en un coche deportivo, en un coupé. Y donde se complica más la cosa es al ver hacia atrás, en el 3/4 trasero, cuando estás maniobrando y todo lo demás, que normalmente esto lo suplimos con el uso de las cámaras 360, las ayudas para el aparcamiento y todo lo demás. Pero este coche tiene un problema a la hora de maniobrar, sobre todo si te vas a hacer la compra o te metes en un parking, algo complicado. Tienes que pensar que este coche hace casi 4,9 metros de largo, prácticamente 5. Necesita 12 metros de diámetro para poder completar un giro completo, así que necesitas maniobrar mucho para meter el coche en sitios pequeños. Como ya es un coche grande, todavía le cuesta más entrar en sitios pequeños, y luego eso se suma al hecho de que ni las pantallas ni las cámaras son de alta resolución, ni se ve bien en entornos oscuros con ellas, y además el radar de aparcamiento, lo que te va pitando para decirte si las cosas están cerca o lejos, es extremadamente cobarde, así que te deja a más de 20 centímetros de los objetos con los que te vas a chocar cuando ya se pone a pitar de seguido. Así que como no puedes apurar los espacios porque está pitando todo el rato y te vuelve loco y tampoco ves bien, cuesta más de lo habitual
aparcar este coche respecto a cualquiera de tamaño equivalente. Ajustes, acabados, tacto de materiales, todo es muy Volkswagen, pero de los de antes del Golf voy a decir, y es que está mejor ejecutado, los paños de las puertas, la iluminación integrada en los mismos, tanto en las delanteras como en las traseras, el tacto del plástico del salpicadero. Esta unidad con 5.000 kilómetros sí tengo que decir que tenía grillos en la zona del techo solar que por cierto me parece pequeño para tener toda la plancha de cristal que tiene por arriba, por fuera del coche, pero que luego por dentro no da tanta luz como parece por fuera. Si lo comparas con un Audi o con un BMW, los dos Premium les dejan un poquito por detrás al Arteon, pero un Stinger o un Giulia están más alineados con lo que te da este Volkswagen. Eso sí, yo me quedo con la posición de conducción del Alfa Romeo. Las plazas traseras apenas tienen cambios, así que mantienen una excelente, exorbitante capacidad de espacio longitudinal. Puedes casi estirar las piernas, es una locura. El espacio transversal también es cómodo, la única pega que tenemos aquí es que el techo cae y eso hace que meter a peques detrás y abrocharles el cinturón hace que te dobles más el espinazo, pero yo, que no quiero un SUV a ninguna cuenta, pues tengo que tragarme esto y no puedo dedicarme a quejarme si después me estoy quejando todo el día de los SUVs, ¿no? Aquí tienes salidas de aire, tienes climatizador independiente para esta zona trasera, tienes una salida de USB, una salida de 12 voltios, un enchufe convencional de 220 voltios incluso, iluminación ambiental. Es un sitio cómodo para estar y solo si mides mucho podrás tener problemas con la altura del techo, pero si los tienes, lo que te recomiendo es comprarte la variante Shooting Brake, que no tiene esta caída de techo y hace que tengas un poquito más de espacio para la cabeza atrás. El maletero de la versión de 3 volúmenes es de 563 litros, se accede bien por el portón posterior y el Shooting Brake solo ofrece 2 litros más, 565, pero tiene la ventaja de tener un techo más alto atrás. La cuestión es si vas a utilizar este extra de altura. Yo a veces meto las bicis de las niñas en la parte trasera de mi familiar y me viene bien tener ese extra de altura, pero si no le vas a dar uso a ese extra de altura, yo casi que me quedaría esta carrocería tipo fastback. Pero te puedes comprar la que más te entre por el ojo porque prácticamente cuestan lo mismo. Desde el primer día que estuvimos viendo este coche dijimos que le falta una versión prestacional, lo que no esperábamos es verla justo cuando se está acabando su vida útil. Lo que ha hecho Volkswagen es coger la plataforma MQB que ya conocemos y empezar a coger todos los órganos y elementos más dinámicos que tenía disponibles para incorporarlos en este coche. Y un elemento que ha estrenado este aparato que no se ha hablado mucho, pero que ahora se está hablando un montón de él en el Formentor VZ5, en el Golf R y en el RS3. Pero de eso hablamos ahora. Lo primero que os voy a enseñar es que obviamente lleva el subchasis inferior más bueno que tiene BAG para esta plataforma, que es el de aluminio que vimos en el T-Roc R, si recuerdo bien, en el Golf R y en algún modelo más, y que en otras unidades pues es de acero. Con esto se reduce peso, va luego por aquí unos brazos de suspensión de chapa estampada convencionales, manguetas que sí son de aluminio forjado, tenemos una columna McPherson, tiene amortiguador dentro pilotado con 14 pasos distintos de dureza, que ya os he dicho más de una vez que son excesivos, salvo que seas ingeniero de pista, esto no te hace falta para nada porque la carretera además va cambiando y no vas a ir tocando la pantallita táctil 14 veces para cambiar de setup. Con tener normal, blando y duro, a mí me parece que sería más que suficiente. Los discos de freno son enormes, llevan campana de aluminio, son los buenos que vimos en su día en el Formentor gordo de 300 caballos. Lo que no es tan bueno es la pinza de freno, que es una pinza flotante, aunque tiene esa plaquita que ya vimos en el Golf GTI para hacerla más chula, pero tiene dos pistones paralelos y es flotante. No es la misma pinza Brembo que teníamos en el Formentor, que no vendría nada mal aquí. Ya veis que el disco es ventilado internamente, tiene unos conductos de refrigeración que vienen de aquí de la parte inferior del coche. Sí que quería enseñaros aquí que las tomas laterales son de refrigeración de verdad. Luego tenemos air curtains, cortinillas aerodinámicas para mejorar el CX del coche, que sale el aire por esta zona. Y en el tren trasero no llevamos, casi me mea encima el coche, no llevamos un eje rígido torsional, sino que llevamos el sistema multibrazo más elaborado de todos los MQB, con mangueta también de aluminio forjado, amortiguadores pilotados y brazos, todos los elementos en chapa de acero estampada. ¿Qué otras cosas quiero comentar antes de bajar el coche? Pues sobre todo el sistema de transmisión. Este coche convencionalmente es tracción delantera, veis ahí los palieres, y luego lleva un acoplador para que el eje trasero entre en juego. Pero no es el acoplador de siempre de Haldex que se bloquea y envía para el eje trasero, sino que lleva una nueva evolución, que es la que lleva también el RS3 de Audi y todo el resto de modelos que os he comentado antes, que es este aparato.
Este aparato lleva dos grupos de embragues, este grupo de embragues por aquí, este otro grupo de embragues aquí y estos dos servoactuadores que los van acoplando y desacoplando. De esta manera, este eje siempre está girando al mismo ritmo que el giro del tren delantero y luego lo que hace es acoplar selectivamente una de las dos ruedas traseras o la otra o las dos para enviar selectivamente par a cualquiera de las dos ruedas traseras. Con esto lo que consigue es el mismo efecto que vimos en su día en el Focus RS o en el A45S de Mercedes AMG. Es capaz de empujar desde atrás, desde la rueda externa de la curva y conseguir que el coche siga guiñando, quitando con eso parte del subviraje. Debajo del capó delantero está el EA888, una vez más. En esta ocasión el motor de inyección directa de gasolina sobrealimentado por turbocompresor, con bloque en fundición, culata en aluminio, distribución variable, se presenta en una especificación de 320 caballos y 420 Nm de par máximo que bajan a las ruedas a través de una caja de doble embrague de 7 marchas con los embragues bañados en aceite. Con un peso de 1.778 kilos no es precisamente ligero y se quedan los 5,5 kilos por caballo, que no está nada mal y ya nos presagia que vamos a tener buenas cifras de prestaciones. De hecho ha sido un coche más rápido de lo que yo esperaba. Hemos medido el 60-100 en 2,8 segundos y hemos necesitado 3,1 segundos para pasar de 80 a 120. Lo increíble es que es prácticamente igual de rápido que un M340i de BMW, que solo le mete una decimita en el 80-120 y eso que el BMW tiene 40 caballos más. Le mete, por comparar, medio segundo a un Giulia Veloce de 280 caballos y ese mismo medio segundo también se lo mete a un 430i de BMW. Así que a la vista de estas cifras, rápido obviamente es, pero la cuestión para mí en un coche de este estilo no se trata tanto de si es rápido contra el crono, sino si es divertido, si es dinámico, si es ágil, si te lo pasas bien conduciéndolo en una carretera de curvas, si te saca sonrisas o no. Y esto lo vamos a dividir a la hora de analizarlo en dos partes. La primera parte es reconocer que este coche va mejor que nunca. Nunca un Arteon entró así en las curvas, nunca tuvo esta pegada, nunca controló así su carrocería y su masa y nunca salió de las curvas de esta manera sin subir. Pero la segunda parte de este análisis pasa por comparar a Arteon con sus rivales dentro del mercado contra los coches con los que realmente se enfrenta en cuanto a comportamiento dinámico. Y aquí podemos decir que es muy Volkswagen, muy Grupo BAG, para lo bueno y para lo malo. Vamos a ir viendo caso por caso, analizando lo que ocurre cuando entras en una curva, cuando estás en medio apoyado y cuando sales, lo que va haciendo el coche para saber por qué tiene sus partes buenas y por qué tiene sus partes menos buenas. Al llegar a la curva, la frenada es potente, el pedal modulable. Se fatiga con el calor, pero tarda lo suficiente en hacerlo como para que no me parezca un problema, salvo que te dediques a hacer tramos o te dediques a hacer conducción en circuito. Si nos ponemos a hacer esas cosas, pues obviamente eres capaz de sacarle humo a los frenos, pero esta situación entra dentro de lo normal para un coche de 1,8 toneladas y no me imagino que muchos clientes tengan problemas, ya os digo, salvo que os vayáis a un circuito. En el caso de irse a un circuito, probablemente este coche necesitaría más tomas de refrigeración, por lo menos más grandes de las que os he enseñado antes con la cámara. Unas pinzas de 4 pistones más rígidas o las Brembo directamente del Formentor probablemente ofrecerían mejor tacto en el pedal, que tiene algo de esponjoso, sobre todo cuando se empieza a calentar todo el circuito y todo el sistema, pero tampoco me parece que sea el Arteon R un coche de esos que necesite unos frenos con más tacto, porque tampoco me parece que sea un coche de ir cuchillo en los dientes todos los días. La primera orden del volante mete al coche en la curva sin vacilar, podría ser un poquito más agresivo del tren delantero si cabe, con un poquito más de caída, pero está en ese punto en el que tienes peso y tacto en el aro para notar cómo metes el coche y que te hace caso. Es además muy difícil encontrar un subviraje, aunque metas mucho giro de golpe y busques justo provocar ese subviraje a la entrada de la curva. Pero nos falta, como casi siempre en todos los coches que probamos, un peso variable en el aro del volante. No variable porque se pueda configurar de distintas maneras, que se puede, sino variable en la cantidad de peso que tienes que afrontar con las manos en función de la cantidad de carga que tengas metida en las ruedas. Si bien es cierto que la dirección se va endureciendo a medida que vas exigiendo más al coche cuando la apoyas en las curvas, lo que no hace es aligerarse cuando pierdes motricidad en el tren delantero, cuando estás a punto de subvirar o cuando te estás pasando con el acelerador. Vas bastante ciego en ese sentido respecto a sentir la carretera a través de las yemas de los dedos cuando tocas el aro del volante. Es una batalla perdida, voy a decir, porque ya hace tiempo que no somos capaces de conseguir que eso ocurra en estos coches, pero los pocos que quedan en el mercado con ello, pues le hacen un feo a este aparato que realmente simplifica las cosas, haciendo que la dirección esté tan filtrada y de hecho
En parte estos problemas vienen por el hecho de contar con una dirección que se autocentra después en la carretera y demás, porque van metiendo motores eléctricos en la asistencia que interceden dentro de cómo funciona el volante, y eso se va comiendo parte de ese feedback que yo echo de menos aquí. Antes de terminar el capítulo de la dirección, quiero decir un par de cosas más. Una es que las levas del cambio por fin en un Volkswagen son del tamaño adecuado, son grandes, así que no tienes problema a la hora de alcanzarlas cuando estás cambiando de marcha. Pero por otra parte, el uso de estas superficies táctiles, os lo decía antes cuando estábamos a coche parado, ocasiona que de cuando en cuando toques donde no debes y subes o bajes el volumen, cambies la pantallita o cambies la canción seleccionada. Algo que antes no ocurría en el Arteon precedente, antes del restyling, porque no tenía estas superficies táctiles. Me toca ahora hablar de la suspensión aquí. Seguimos con la idea de Volkswagen de que ofrecer 14 pasos de dureza variable es una buena idea. Y yo, una vez más, como os lo he dicho antes cuando estaba debajo del coche, me parece que esto es exceso de clics, exceso de regulaciones en un coche que no debería de tener tantas. Con tener blando, medio y duro, ya os lo he dicho antes, me bastaría. Además, el grueso de los pasos resulta demasiado duro en compresión. Quiero decir que cuando vas poniéndolo más duro, endureces tanto compresión como extensión, tanto rápida como lenta. Y lo que acaba ocurriendo es que controlas mejor los movimientos de carrocería porque endureces la extensión, pero haces un coche que en ciertos baches, sobre todo si los pillas en apoyo, en compresión llegue a rebotar. Así que tampoco puedes sacarle mucho provecho si la carretera está rota y acabas teniendo que moverte hacia los modos más blanditos. Así que salvo que frecuentes Nürburgring no estés todo el día metido en un circuito, los modos de suspensión más adecuados probablemente sean del normal, hacia el confort, porque le vas a sacar más partido a la capacidad del coche de controlar cabeceo y balanceo sin que los baches o las irregularidades que puedas encontrar en pleno apoyo vayan a romper la trazada o vayan a mover el coche de sitio. Si te gustan los coches hiperactivos, secos, rebotones, que te hacen notar más el asfalto, que te hacen sentir más en un coche de carreras, puedes colocar el modo más duro, pero nada, que se complique un poco el asfalto, que sea un poco más tramo de rally que tramo de circuito. En ese momento vas a empezar a perder tiempo por el hecho de no tener las ruedas pegadas todo el rato en el suelo y tener que estar sobreconduciendo un poquito el coche, casi como nos ocurría, si recordáis, cuando probábamos el i30N. Hacemos vértice en la curva tras haber experimentado estas dos fases de frenada y entrada en la curva, tragando baches, y ahora nos toca salir de la curva acelerando. ¿Qué ocurre entonces? Tradicionalmente, con los primeros sistemas Haldes que montó Volkswagen en sus coches deportivos, siempre tenías una especie de diálogo entre lo que hacía el tren delantero y lo que acababa haciendo el tren trasero. Es decir, tenías que saturar el tren delantero a base de acelerador, empezar a notar que iba a perder motricidad para que empezase a enviar para el tren trasero, pero en ese momento ya habías llegado a un subviraje por pura aceleración, y aunque ganabas motricidad, que sobre todo venía bien en condiciones deslizantes, en lluvia o en situaciones de ese estilo, no tenías esa capacidad de terminar de aprovechar toda la potencia del coche porque acababas perdiendo el vértice, te acababas abriendo dentro de la trazada. Pero aquí el nuevo sistema, con ese diferencial trasero inteligente, consigue crear un coche mucho más neutro, y además lo consigue porque no espera que el tren delantero esté perdiendo motricidad, sino que la centralita electrónica que gobierna todo este sistema lo que hace es anticiparse a las situaciones, y en cuanto ve que va a tener oportunidad, que el coche está exigiendo mucha guiñada, que estás metiendo mucho volante, que estás apoyado fuerte en una curva, en el momento en el que le claves el acelerador, ya directamente va a meter la fuerza en la rueda trasera externa a la curva para que el coche se mantenga pegado a la línea y no tengas subviraje prácticamente ni a tiros. No puedes esperar, eso sí, que el culo se insinúe en aceleración. No tiene esa capacidad de cerrar la trazada como un Focus RS o una 45S de Mercedes AMG. Es todo mucho más sutil y relajado aquí, pero no por ello resulta poco efectivo. De hecho, se borra del mapa el subviraje a toda costa y se consigue un coche que, con la potencia disponible, es capaz de acelerar cual cohete a cada salida de la curva, al menos en seco. Cuando empezaba a conducir no se ha hablado ni del motor ni del cambio, lo daba por sentado, pero voy a dedicarle unas pequeñas palabras. El EA888 aquí, en su versión de 320 caballos, está tan pletórico como siempre, lleno de par, lleno de potencia. Hay que llevarlo a las revoluciones que pide para tener esa entrega, porque necesita un poquito de revoluciones para empezar a caminar fuerte, pero con este cambio de SG de 7 relaciones que funciona bien, es obediente, reduce cuando se lo dices, mete marcha cuando se lo dices, pues siempre lo tienes en la zona más adecuada. Así que no le veo ninguna pega, a pesar de estar súper sobrealimentado y sacar 320 caballos de 2 litros, que es cuando ya se empieza a notar que los motores, en el momento en el que los quieras utilizar, tienes que tener el turbocompresor cargado. No es esos turbocompresores pequeñitos que estamos tan acostumbrados hoy en día, que apenas tienen lag. Aquí todavía
tienes que tener el motor bien para no tener, bien en la zona del cuentavueltas justo que necesita para no tener ese tiempo de respuesta, ese tiempo de carga que si no te va a exigir. Y suena genial, además, tiene un tono de escape que puedes modular, y aunque este coche no lleve el escape a Krapovic que puede llevar el Golf R, suena guay. Me parece que la segunda es un poquito corta, la primera y la segunda, porque es lo que suele ocurrir también para mejorar los consumos en la homologación de los coches, que la primera y la segunda sean cortas y la tercera salte bastante, y eso hace que en algunas reducciones intentes buscar segunda y no la encuentres porque el cambio directamente no te la da, porque la segunda es demasiado corta para la curva que tú pensabas que era demasiado cerrada para una tercera. Así que ahí podría tener el escalonamiento del cambio un poquito más conseguido. El resumen de la experiencia dinámica es un coche rápido, efectivo, dinámico, que no se le atragantan las curvas, que te hace disfrutar de ellas, que fluye por el asfalto, como me gusta decir, porque se traga los baches, no tose, no resalta, pero no tiene la emoción, ni el interés, ni la pasión que puedes encontrar ni en un BMW Serie 3, ni en un Serie 4 Gran Coupé, ni en un Serie 4 Coupé normal, ni en un Giulia, que son coches todos ellos que tienen un comportamiento un poco más divertido, un poco más deportivo, un poco más pasional, voy a decir, que te eriza un poco más el vello. Este coche lo hace todo bien, lo hace rápido, no subvira, que eso es fundamental para que no te frustre, pero no tienes esa conexión con el asfalto, no vas notando lo que van haciendo las ruedas, no vas notando muchas otras cosas, no notas en el culete como el coche se intenta cerrar sobre las curvas ni nada de eso, y eso al final le quita un poquito de carga emocional que por cierto el Golf GTI sí tenía, porque iba un poco más rígido del tren trasero, a costa de luego de ser un poquito más incómodo. Tal vez le falte ese golpe de pasión de un compacto deportivo, pero también puede ser que Volkswagen con cierto criterio piense que el usuario tipo de un Arteon, de un coche de 5 metros prácticamente de largo, pues va más enfocado a una conducción rápida y efectiva, pero no necesariamente pasional, y si quieres buscar un coche más agresivo del tren delantero o más agresivo del tren trasero, vas a tenerte que ir a mirar otro coche de otro fabricante. ¿Y qué pasa si te calmas y vas a hacer un viaje largo, que es donde el grueso de los clientes de un Arteon le van a meter kilómetros a este aparato? Pues te encuentras un coche silencioso, confortable por suspensión y con el que es fácil hacer kilómetros, con los nuevos sistemas de ayuda a la conducción, con el control de crucero adaptativo, el mantenimiento de carril y todo lo demás que ya hemos visto en otros modelos de Volkswagen, pues se hace fácil meterle kilómetros sin cansarte. Tienes masaje en el asiento, no es tan bueno como el del Peugeot 508 que probábamos semanas atrás, va solo hinchando zonas concretas del asiento, pero ya está bien. Y las pegas que le podemos sacar o los pequeños detalles diferenciales respecto a la competencia, pues por ejemplo contra el Serie 4 de BMW este coche es 1 decibelio o casi 2 más ruidoso que el modelo del BMW. Lo que pasa es que el modelo de BMW es el coche más silencioso que hemos probado desde este segmento por diferencia, así que la medida que le hemos sacado a este, que son 67 decibelios de media entre el oído izquierdo y el derecho, tampoco es que sea una cifra precisamente mala, de hecho es de las mejores que hay. Y además cubre ese silencio de marcha con un sistema Harman Kardon de sonido que está también muy bien cuidado, con bajos, con agudos, con todo muy bien equilibrado para que se llene la cabina de sonido y tengas una sensación muy agradable a la hora de viajar. También es bueno el sistema de climatización, solo me han sacado un poquito de quicio los pequeños grillos que llegan a través del techo solar que por fuera parece enorme y por dentro se me hace pequeño, sobre todo si vas en las plazas traseras, porque el cristal no llega hasta atrás y además se mete bastante dentro del montante, así que no te ofrece esa experiencia de casi conducción acristalada que tienes en otros modelos. El consumo del EA888 en esta especificación ha sido un problema. Nos hemos ido a 10 litros a los 100 en nuestro test de consumos y me temo que bajar de 9 litros en combinado es realmente complicado. Tal vez puedes llegar a ver 8,5 en autovía respetando los límites y sin propasarte con el acelerador cuando te toquen dar
acelerones, pero bajar de ahí va a ser realmente complicado. Y esto al final es prácticamente 2 litros más de lo que hicimos en la prueba de consumos con el 430i de BMW y está alineado con el menos potente Giulia Veloce. Si haces mucha ciudad, este no es el coche ideal para gastar. Estética espectacular, potencia contra el crono, resultados contra el crono muy buenos y una dinámica muy conseguida. Es un coche rápido en curva, pasa bien y aunque no es del todo divertido, combate muy bien el subviraje y es capaz de empujar desde atrás para conseguir que el coche no pierda los vértices de las curvas. Ese es el resumen del Arteon R, que por fin le mete al Arteon la pegada y la dinámica que necesitaba la estética que te proporcionaba. Así que para mí, por ese frente, Volkswagen ha solventado uno de los problemas que tenía el Arteon y su gama en general desde el principio de los tiempos. ¿Cuánto cuesta este coche? Alrededor de 63.000 euros con el descuento base incluido, es decir, el descuento que te dan directamente si entras por el concesionario para comprarte este coche sin aportar nada a cambio, ni tener ninguna edad especial, ni dar ningún coche a cambio, ni nada por el estilo. Ahora bien, ¿cómo se posiciona alrededor del mercado? Aunque contra el crono resulte más rápido que un 430i Gran Coupe de BMW, lo cierto es que el BMW me parece mejor compra para el sibarita del volante, porque su comportamiento, al menos la versión Coupe que hemos probado, me pareció más entretenido, más deportivo, más comunicativo y encima gasta menos gasolina y es más silencioso. Ahora aquí quien me diga que el rival natural del Arteon R es el M440i de BMW, pero es que ese coche es 16.000 euros más caro que el Volkswagen, así que me parece que no son equivalentes porque sencillamente el cliente no puede ser el mismo, hay una diferencia de precio del 25%. Respecto a un Giulia Veloce pasa algo similar al BMW, es un coche más divertido que el Arteon, más dinámico, con una mejor posición de conducción, pero en este caso el Volkswagen corre más, gasta lo mismo, resulta más silencioso y tiene la ventaja del valor residual. Audi solo tiene la 5 Sportback con el motor de 265 caballos en venta, ya que el S5, que sería el equivalente, se vende solo con motor diésel, y es otra cosa para otro tipo de cliente. Aquí la dinámica de conducción entre el Audi y el Volkswagen está pareja, con mejores prestaciones para el Arteon, así que la guerra interna en casa queda más pareja si cabe. El Stinger V6 Biturbo es el chollo del mercado, pero desgraciadamente no lo hemos podido probar y toda mi experiencia conduciendo la versión V6 Biturbo se reduce a haber conducido el coche 50 kilómetros en un evento comparativo de otra marca. Allí no me pareció una joya dinámica, pero me reservo la opinión hasta poderlo probar si es que llegamos a probarlo siquiera. Las versiones de 4 cilindros lo que me dejaron en la boca de sabor es que no eran coches ágiles, ni deportivos, ni tan entretenidos como podía ser la Serie 4 de BMW, por ejemplo. Así que si me preguntas si me lo compraría o no me lo compraría, pues te diré que para según qué perfil, mi consejo es que te lo puedes comprar si antepones unas prioridades por encima de otras y el balance de esas prioridades va a decidir qué coche de todos los que hay en el mercado que te acabamos de contar es el idóneo para ti. Pero en mi caso particular, en mi caso personal, yo que soy un poco más de dinámica que de pegada contra el crono, creo que me declinaría antes por un 430i Gran Coupé de BMW que por este coche. Palmo prestaciones, palmo medio segundo en el 80-120, palmo pegada por el motor, pero ganas dinámica, ganas comportamiento del tren delantero, del tren trasero, ganas un coche más silencioso, un coche que gasta menos combustible y por todas esas razones, aunque la estética probablemente no sea del gusto de todos como la del Arteon, que yo creo que está más conseguido y más balanceado, sobre todo en detalles de la trasera y demás, respecto al BMW, cosa curiosa, pero a pesar de todo eso yo creo que soy más chico de BMW que del Arteon. Ahora bien, entendería perfectamente que alguien se comprase este coche antes que el BMW si lo que prioriza en su balance de compra pesa más la estética, pesa más la tracción total, cosa que el BMW no tiene a equivalencia de precio, o pesa, como os he dicho hace 3 segundos, la pegada pura y dura. Y ahora lo de siempre, veremos en Wallapop algún Arteon R valdrá menos que los 63.000 euros de precio de tarifa. Podéis ir haciendo vuestras apuestas, Volks. Vamos a ir directamente a buscarlo así. Arteon. Este va a ser fácil de filtrar porque si ponemos que la potencia arranque en 300 caballos ya solo nos van a salir los Rs. Y el resultado es uno que era de esperar en parte. No hay ninguno en stock ahora mismo en ningún sitio en Wallapop. Y esto tiene su sentido porque es un modelo realmente reciente y todavía no se habrá puesto presión en automatricularse unidades de estas. De hecho, lo más probable es que Volkswagen no apriete mucho con estos coches porque tienen un impacto en su media de CO2. Tienes muchos Arteones normales, pero el R al final es un coche que tiene que pedir el cliente. Y eso también nos va a hablar de que no tiene pinta de que vaya a tener tanto descuentazo como tienen otras unidades con otros equipamientos
y otros motores. ¿Qué le cambiaría al coche? Pues pequeños detalles. Algunos no se pueden cambiar directamente si se los pedimos a Volkswagen. Por ejemplo, el tema de la posición de conducción que os decía antes, de bajar un pelín el volante, de acercarlo un pelín más al tronco, está relacionada con la plataforma empleada, con el diseño de dónde queda la traviesa del salpicadero versus el eje delantero versus el pedalier versus el asiento, así que no tiene arreglo posible porque geométricamente el coche tiene que ser así. Así que ahí me queda a mí ese pequeño detallito. Otro tema a cambiar, pues por ejemplo las pinzas de freno Brembo gordas que lleva el Formentor, que valen para esta misma plataforma porque es la misma, pues estaría bien que se las colocasen, y un poquito más de refrigeración en los frenos no estaría de más para evitar la fumata blanca que habéis visto hace un ratito. También me gustaría que estuviese un poco más capacitado para rotar a la salida de la curva, que al final, teniendo el diferencial que tiene este coche atrás, bastaría con reprogramarlo por parte de Volkswagen para hacerlo un pelín más ágil a la salida de las curvas, un poquito más divertido, pero me imagino que tendrán sus razones para haberlo dejado con esta puesta a punto de base, que es la que hemos probado. Obviamente hay otros dos detalles que también os he comentado y que he criticado que también estaría bien que mejorasen. Por un lado el consumo, que parece imposible mejorarlo teniendo en cuenta que es el grupo motopropulsor que ya hay, y bajar 1 litro o 2 lo dejaría mejor colocado respecto a los rivales. Y por otro lado el tema de cambiar todas las ruletas que había antes, que las han quitado y las han puesto digitales, o los mandos táctiles del volante, que yo preferiría personalmente que devolviesen los mandos del Arteon original de antes del restyling a este coche. Hey, recuerda que puedes lucir tu amor por Powerar con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com. En fin, resumiendo todo, lo que os quiero decir es que si os queréis comprar un Arteon, si os ha entrado alguna vez por el ojo y habéis pensado en este coche como vuestro familiar preferido, es el momento para comprárselo. ¿Por qué? Pues porque va a desaparecer. Este tipo de coches ya no va a estar más en el mercado, lo va a sustituir un coche eléctrico que no va a tener nada que ver con este aparato. Así que si alguna vez habéis soñado con tener este aparato, ahora tiene la mecánica, el motor, la pegada, la estética que siempre le había tocado tener y que no había llegado a alcanzar. Y le quedan nada, 2 telediarios, 2 años me parece a mí que le van a quedar a este coche en el mercado antes de que lo dejemos de ver. Así que si lo habéis pensado alguna vez, ya os digo que es el momento para adquirirlo, no va a ser mucho más adelante. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha quedado alguna duda, pregunta o cuestión del Arteon R, la podéis dejar en los comentarios, y si sé la respuesta os contestaré, y si no la sé, pues os contestaré que no la sé directamente. No tengo nada más que contaros, dejadnos un me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo, suscribiros si no estáis ya suscritos, y nos vemos pronto en otro vídeo de otro coche. Un saludo.